Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fresnillo, profesor de Matemáticas y Física de Ivy Web, que sabéis que es una plataforma donde podéis pedir clases o tutorías de la evaluación interna, de todas las asignaturas que tengáis en el Ivy. Y hoy vamos a hacer la prueba 2 de Física del examen de mayo de 2022. Es un examen no muy largo, con solo 9 preguntas y vamos a hacer 4 o 5 de ellas que son las más complicadas. Vale, pues vamos con la primera pregunta. Nos dicen que en un río se utilizan aerolanchas hidrodeslizadoras para el transporte y que para que la lancha se mueva hacia adelante se impulsa aire desde la parte posterior de la lancha a través de una hélice. Básicamente cómo funcionan las aerodeslizadoras estas de las pelis. Y nos dicen que una aerolancha tiene una hélice con una aspa de 1,8 metros de radio y que puede impulsar aire con una rapidez máxima respecto a la aerolancha de 20 metros por segundo. Esto es la velocidad del aire, ¿vale? Cuidado, que no tiene por qué ser la de la aerolancha. También nos dicen que la densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico, ¿vale? Acordaos que la densidad es la masa entre el volumen, que es una de las pocas fórmulas que hay que aprenderse en memoria porque no viene en el cuadernillo. Lo primero que nos preguntan en el apartado A es: resuma por qué actúa una fuerza debida a la hélice sobre la aerolancha. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos aquí la aerolancha, un dibujo muy sencillo, ¿no? Tenemos aquí la hélice, y la hélice lo que hace es crear una fuerza sobre el aire que lo mueve hacia atrás, ¿no? Y ese aire, que en principio solo se mueve hacia atrás, ¿cómo consigue que la hélice y que la aerolancha se mueva hacia adelante? Lo que ocurre es que aplica la tercera ley de Newton, ¿no? El principio de acción y reacción. Entonces, al haber una fuerza de la hélice sobre el aire hacia atrás, va a haber una fuerza del aire sobre la hélice y sobre toda la lancha hacia adelante, que será la que impulse la aerolancha. Si son 3 puntos, pues van a ser como 3 bullet points, ¿vale? El apartado B nos dicen que en una prueba se amarra la aerolancha a la orilla del río con una cuerda perpendicular a la orilla y la hélice impulsa el aire a su rapidez máxima si no hay viento. Es el dibujo que nos ponen visto como desde arriba, donde pone vista superior. Nos dicen que mostremos que cada segundo pasa a través de la hélice una masa de aire de alrededor de 240 kilos. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que en un segundo, ¿no? Como la velocidad es 20 metros por segundo, ¿no? Va a pasar un cilindro de 20 metros por la hélice, ¿no? Y un radio de 1,8. Entonces, lo primero que podemos calcular es el volumen de aire que pasa en un segundo. El volumen de un cilindro, que sabemos que es el área de la base del cilindro, que es un círculo, pi por el radio al cuadrado, y por la altura del cilindro, pi por 1,8 al cuadrado por 20. Y a continuación, ese volumen podemos transformarlo en masa porque nos han dado el valor de la densidad, que acordaos otra vez, que es masa entre volumen. Entonces, si sabemos la densidad, la masa será volumen por densidad, que en nuestro caso será pi por 1,8 al cuadrado por 20, que era el volumen que acabábamos de descubrir, por 1,2, que era la densidad que nos habían dado al principio. Y el resultado son 244 kilos. Y a continuación nos dicen que mostremos en el siguiente apartado que la tensión de la cuerda está en torno a los 5 kilonewtons. ¿Cómo podemos calcular la tensión de la cuerda? La tensión es una fuerza, ¿no? Nosotros para la fuerza teníamos dos fórmulas. Teníamos la fuerza es igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, ¿no? Y hay una segunda fórmula que es la fuerza es el cambio de momento entre el cambio de tiempo. Que esta, aunque no la tengamos tan interiorizada y no la usemos tanto, es muy práctica, porque en todos estos ejercicios donde tenemos velocidades y no tenemos aceleraciones, la podemos usar. ¿Qué pasa en nuestro caso? Tenemos aquí la hélice, sabemos la masa de este cilindro de aire y también sabemos que su velocidad inicial, por así decirlo, es 0 metros por segundo y su velocidad final, a la que expulsa el aire, es 20 metros por segundo. La fuerza será el cambio del momento, que es el momento final, que será 20 metros por segundo por 244, menos el momento inicial, que será 0 metros por segundo por 244, entre el tiempo transcurrido, que es un segundo, ¿no? Porque nosotros hemos descubierto ya que esta masa de 244 kilos es la que pasa cada segundo. Si hacemos los cálculos, al final nos queda 4,9 kilonewtons, 4.900 newtons aproximadamente. Vale, ahora nos dan esta gráfica, donde nos dice que se muestra la variación con el tiempo t, es decir, en el eje horizontal tenemos el tiempo, de la velocidad de la aerolancha. Aquí ya sí que estamos hablando de la velocidad de la lancha, no la del aire. La lancha va acelerando, va yendo cada vez más rápido. Y nos preguntan por qué la aerolancha alcanza una rapidez máxima bajo estas condiciones. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la lancha, que en principio se mueve, ¿no?
y va cada vez más rápido. En todo este tramo, la velocidad de la lancha va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega un momento, aquí al final de la gráfica, donde deja de aumentar y alcanza su velocidad máxima. ¿Qué ocurre para que esto pase? Imaginaos que estáis yendo por una carretera, ¿no? Y saquéis la mano por la ventana. ¿Qué ocurre cuando vais despacio? Pues no os cuesta nada poner la mano por la ventana, pero a medida que vais más rápido, la resistencia crece, ¿no? Cuanto más rápido vas, la fuerza de resistencia del aire, del agua, el rozamiento, crece. Es que llega un punto en el que la fuerza de resistencia y la fuerza de impulso se cancelan, entonces no hay aceleración, y al no haber aceleración, la velocidad es constante, como sabemos. Podríamos decir, acordaos, como son dos puntos por dos frases, que la resistencia aumenta al aumentar la velocidad y que llega un punto donde la resistencia y el empuje o la fuerza motora, como queráis llamarlo, se cancelan. Por lo tanto, no hay aceleración y la velocidad es constante. Lo siguiente que nos preguntan es que estimemos la distancia que recorre la aerolancha para alcanzar su rapidez máxima. En principio, no contamos con datos suficientes para calcular esta velocidad máxima, ¿no? No sabemos ni la aceleración, el tiempo sí que lo sabemos, que son 40 segundos porque nos lo han dado en la gráfica, y la velocidad inicial también, pero vemos que la aceleración no es constante, ¿no? Aquí este primer tramo acelera más rápido y a medida que aumenta la velocidad, la fuerza de resistencia aumenta, entonces deja de acelerar tan rápido. ¿Cómo podemos sacar en este gráfico velocidad, tiempo, la distancia? Se corresponde, acordaos, con el área de debajo de la gráfica, ¿no? Porque si nosotros integramos la velocidad, vamos a conseguir el desplazamiento. Y acordaos que la integral se correspondía con el área de abajo de la gráfica. Entonces tendremos que hacer una estimación, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo, este triángulo hasta 15, este trapecio hasta 30 y este último trapecio hasta 40. La distancia será el área del primer triángulo, que es base por altura entre 2, ¿no? Que será 15, que es la base, por la altura, que es 13,2 entre 2. Más la base de este trapecio, que podemos dividirlo a su vez en un rectángulo y un triángulo, ¿no? Entonces, el rectángulo va a ser 15 por 13,2 y luego el triángulo va a ser 15 de base, ¿no? Y la altura va a ser 17,6 menos 13,2, que será 4,2. Y el último, que va a ser este rectángulo largo y este triángulo pequeño, igual, esto ahora son 10 la base, ¿no? Entonces, el rectángulo va a ser 10 por 17,6 más el triángulo este chiquito, que va a ser 10 por 0,2 entre 2. Si sumamos todo esto, nos va a dar un valor de aproximadamente 520 metros. Las respuestas nos van a dar bastante margen, dependiendo de pues en cuántas partes lo hayamos dividido, ¿vale? Y el último apartado, que nos preguntan que deduzcamos la masa de la aerolancha. ¿Qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿La aceleración la podemos calcular en este gráfico? Sí, ¿no? En este primer momento podemos determinar la pendiente de la recta, que es más o menos recta, y calcular cuánto vale. Por ejemplo, aquí, si nos fijamos en este triángulo, el tiempo es 4 y la velocidad es 4 también, ¿no? La aceleración será 4 metros por segundo entre 4, que es 1 metro por segundo al cuadrado. Por otro lado, sabíamos que en un principio, por lo que hemos calculado antes aquí, en el apartado B2, la fuerza inicial de resistencia del cable era de aproximadamente 5 kilonewtons, 4,9 kilonewtons. Entonces, lo que podemos hacer es determinar que en ese primer momento la fuerza es 4,9 kilonewtons o 4.900 newtons. Si ahora despejamos en la ecuación de la fuerza, nos queda que la masa es la fuerza entre la aceleración, 4.900 entre 1, 4.900. Hasta aquí el ejercicio 1. Vale, vamos ahora con el ejercicio 4, ¿vale? Que empieza con una pregunta teórica diciéndonos que identifiquemos las leyes de conservación que están representadas por las leyes de circuitos de Kirchhoff. Vamos a acordarnos primero de las leyes de circuitos de Kirchhoff. La primera ley nos decía que en una intersección de cables la corriente entrante es igual a la corriente de salida. Una magnitud muy relacionada con corrientes que tiene una ley de conservación es la carga, ¿no? Al final esto dice que la carga que entra en una intersección de cables es la misma que la carga que sale. No perdemos carga en la intersección de cables. La segunda nos dice que en un ciclo cerrado, dentro del propio circuito, la suma de la fuerza electromotriz dentro de ese ciclo es igual a la suma del voltaje dentro de ese ciclo. Es decir, la energía que nosotros introducimos dentro de ese ciclo para
cada electrón o para cada carga es igual a la energía que gasta cada electrón o cada carga dentro de ese ciclo. Entonces, esto será una ley de conservación de la energía. Y ahora nos dicen que se conecta un voltímetro ideal, un interruptor S y un resistor R en dos celdas. Distintos datos. Nos dicen que la resistencia de R es 4 ohmios. También nos dicen que cuando se abre el interruptor, la lectura es de 12 voltios y que cuando se cierra es de 8 voltios. Entonces podemos dibujarnos los dos casos, en el caso en el que está abierto y en el caso en el que está cerrado. Nos preguntan en primer lugar por la FEM de la celda, que la indiquemos, ¿vale? Acordaos que cuando dicen indiquen o escriba son preguntas siempre muy fáciles. Entonces, ¿cómo podemos calcular o determinar la fuerza electromotriz de la celda? Nos fijamos en este circuito donde solo hay una resistencia y solo hay un punto en el que se puede gastar la energía del circuito que nosotros metemos. En ese caso, si lo que gastamos son 12 voltios, ¿no?, que es lo que vamos a gastar en esta resistencia interna, esos 12 voltios se corresponderán con la energía que nosotros estamos metiendo en el circuito. Es decir, que la fuerza electromotriz del circuito serán 12 voltios. Vale, y ahora nos dicen que deduzcamos la resistencia interna de la celda. Para eso vamos a trabajar con este circuito. Y ahora sabemos también que esto es 12 voltios. O sea, podemos usar ahora alguna de las leyes de Ohm, ¿no? Sabemos que la fuerza electromotriz será igual a I por R más R. Por otro lado, en el circuito pequeño podemos utilizarlo para sacar la corriente total, ¿no? Vale, tenemos entonces 12 voltios será igual a la corriente, que aún no lo sabemos, por la resistencia grande, que es 4, más R, que es la resistencia interna. Por otra parte, para calcular la corriente podemos aplicar la ley de Ohm dentro de este resistor, donde sabemos que el voltaje es 8 voltios. Por lo tanto, tendremos que 8 entre 4, que es 2 amperios. Combinando estas dos ecuaciones, nos queda que 12 será igual a 2 por 4 más R. Entonces, al final nos queda que 2R es igual a 12 menos 8, 2R es igual a 4, entonces la resistencia interna será 2 ohmios. Vale, y ahora viene el apartado más difícil de este ejercicio, que nos dicen ahora que utilizamos el mismo voltímetro ideal en otro circuito, que es de este tipo. Nos piden que calculemos la lectura que marca el voltímetro. Fijaos que nos han preguntado antes las leyes de Kirchhoff, entonces eso quiere decir que en algún momento vamos a tener que usar las leyes de Kirchhoff. Lo que queremos saber es con cuánta energía salen los electrones de esta primera pila, cuánta pierden en esta resistencia interna y con cuánta energía llegan aquí, a este punto. Y del mismo modo, con cuánta energía salen de aquí, cuánta pierden en esta resistencia interna y con cuánta energía llegan a este punto. Para calcular la energía o el voltaje que pierden en la resistencia interna, lo que tendremos que determinar, como se trata de un circuito donde todo está en serie, el voltímetro está en paralelo, pero como es una resistencia infinita, no pasa ningún electrón por él, lo que necesitamos es la corriente para saber cuánta energía se pierde en el primer resistor, ¿no? El voltaje del primer resistor, que va a ser I por R1, el voltaje del segundo resistor será I por R2 y el voltaje, vamos a llamarlo del punto A, será V1 más V2. Por otra parte, también necesitaremos el voltaje en este punto B. ¿Qué ocurre? Que en este punto a los electrones no se les da ninguna energía, porque los electrones, acordaos, salen del negativo y llegan hasta este punto, pero ¿qué pasa? Que este voltímetro tiene una resistencia infinita, entonces no pueden pasar, ¿vale? Los electrones se quedarían aquí, entonces el voltaje en el punto B, o la energía en el punto B, sería 0. La lectura del voltímetro sería entonces la diferencia entre el voltaje en A menos el voltaje en B. Lo que necesitamos, tenemos tanto R1 como R2, y lo que necesitamos es la corriente para sacar V1 y V2. Y para ello vamos a usar la ley de Kirchhoff, ¿vale? Vamos a crear un ciclo aquí en este circuito, que el único ciclo que podemos crear es este, y vamos a ver qué pasa en ese ciclo. En ese ciclo tenemos una fuerza electromotriz total, ¿no? O sea, acordaos que la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de la fuerza electromotriz en un ciclo es igual a la suma de I por R en ese ciclo. La fuerza electromotriz que tenemos, vamos a tener, imaginaos, podemos considerar que estos 10 voltios son positivos, entonces como esta pila está orientada al revés, bueno, está orientada en el mismo sentido, pero los electrones van en la dirección contraria,
estos 4 voltios serán negativos, ¿vale? Entonces será menos 4. Y a continuación tendremos que la corriente, que será la misma en todo el circuito porque está todo en serie, o sea, la corriente por la suma de las resistencias, ¿no? Porque las dos resistencias funcionan, los electrones van en la misma dirección en las dos resistencias. 1 más 2. Despejamos y nos queda que la corriente es 6 entre 3. Es decir, 2 amperios otra vez. Y ahora, sabiendo la corriente, ya podemos calcular V1, que será 2 por 1, es decir, 2 voltios. V2, que será 2 por 2, es decir, 4 voltios. Vale, una vez hemos descubierto el voltaje de tanto de V1 como de V2, vamos a dibujarnos otra vez el circuito con toda la información que sabemos. Ahora solo nos falta determinar el voltaje en el punto A. ¿Vale? Para ello vamos a pensar con cuánta energía salen los electrones y cuánta energía pierden. Esta primera batería, la de arriba, los electrones saldrán con 10 voltios de energía, por así decirlo, perderán 2 voltios, entonces llegarán aquí con 8 voltios. En esta segunda batería de abajo, los electrones saldrán con 4 voltios, gastarán esos 4 voltios en la resistencia interna, entonces llegarán aquí con 0 voltios. Entonces, al final, el voltaje en A será 8 más 0, que es igual a 8. Y la lectura del voltímetro, ¿te acordáis que el voltímetro, pensadlo como diferencia de potencial, el voltaje en estos casos? Entonces va a ser el potencial aquí, es decir, la energía de cada electrón aquí, menos la energía de cada electrón aquí, en A y en B. Entonces será el voltaje en A menos el voltaje en B, 8 menos 0, otra vez, 8 voltios de diferencia de potencial. El último apartado de la pregunta C nos pregunta, comente las implicaciones de su respuesta a C1 para la celda B. Es decir, que implica que aquí llegue con 8 voltios. Y lo que quiere decir aquí es que los electrones vienen por aquí y en el momento en el que llegan a pasar por la celda de 4 voltios, lo que van a hacer es ir ganando energía, porque aquí la perderían toda, entonces tendrían que ganarla. Entonces, lo que les pasa a los electrones es que al pasar por la segunda celda, los electrones se recargan. Vamos ahora con la siguiente pregunta, la número 6, donde nos dicen que en un experimento para investigar el movimiento armónico simple hay un muelle que oscila con una masa pegada a él, ¿vale? Nos dice que la masa oscila en vertical por encima de un sensor de movimiento que mide la rapidez de la masa y que se lleva a cabo una prueba con una masa de 1 kilo, una constante elástica K1 para el primer muelle y otra prueba de 4 kilos para un muelle con constante elástica K2. Tenemos una gráfica rapidez frente al tiempo. Nos preguntan que calculemos la frecuencia de oscilación para ambas pruebas. La frecuencia era cuántas vueltas dábamos en un segundo. Sabemos que la frecuencia es 1 entre el periodo, es decir, 1 entre el tiempo que tardamos en hacer una oscilación completa, es decir, el tiempo que tardamos entre estar en un máximo, bajar hasta el mínimo y volver a subir. Si nos fijamos en la gráfica, ese valor es 0,8. Por lo tanto, la frecuencia en nuestro caso será 1 entre 0,8, que nos da 1,3 hercios o segundos a la menos 1, ¿vale? Lo siguiente que nos dicen en el apartado A2 es que deduzcamos el valor de K1 entre K2. Para esto lo que vamos a hacer es uso de nuestro amigo el formulario, que todavía hoy no lo habíamos usado porque hemos usado fórmulas bastante simples. Y si nos vamos al tema de movimiento armónico simple, hay una fórmula que nos dice que el periodo de un muelle es 2pi por la raíz de la masa entre K. Entonces, la prueba 1 será el periodo, que hemos dicho que era 0,8, será igual a 2pi por la raíz de 1 entre K1 en este caso. Para nuestra prueba 2, el periodo, que sigue siendo 0,8, será 2pi por la raíz de 4 entre K2. Aquí ya hay varias opciones. Podemos dividir todo, podemos despejar. Yo soy bastante partidario de hacerlo de dividir. Se nos van los 0,8, se nos van los 2pi y nos queda a la izquierda un 1 y a la derecha raíz de 1 entre K1 entre raíz de 4 entre K2. Podemos elevar todo al cuadrado y pasar el denominador a la izquierda y nos queda que 4 entre K2 es igual a 1 entre K1 y ahora si reorganizamos y pasamos K1 multiplicando y el 4 dividiendo, nos queda que K1 entre K2 es igual a 1 entre 4, 0,25. El siguiente apartado nos pide que determinemos la amplitud de oscilación
de la prueba 1. Lo que vamos a hacer, lo que nos están pidiendo es la amplitud, el desplazamiento máximo. Pero nosotros lo que tenemos es la velocidad. Entonces tendremos que relacionar ambas ecuaciones, ¿no? Por un lado, sabemos que la velocidad de un movimiento armónico simple es el desplazamiento máximo por el seno o el coseno, aquí depende de cómo lo hayamos determinado, de omega t más la fase inicial. Y aquí falta también un omega. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso la velocidad máxima se va a corresponder cuando el coseno de omega t más la fase inicial o el seno sea igual a 1, ¿no? Porque el seno y el coseno sabemos que van entre menos 1 y 1. Entonces el máximo será cuando toda esta parte del coseno valga 1. Y la velocidad máxima sí que es un valor que podemos calcular en la gráfica, que es 4,8. Entonces la velocidad máxima, 4,8, será igual a el desplazamiento inicial por la velocidad angular, el omega, por 1. Y por otra parte, la velocidad angular sabemos que es 2pi entre el periodo, es decir, en nuestro caso 2pi entre 0,8. Combinando estas dos ecuaciones, nos queda que 4,8 es igual a la amplitud, el desplazamiento máximo, por 2pi entre 0,8. Despejamos, la amplitud será 4,8 por 0,8 entre 2pi, que nos da 0,61 metros. Ahora nos dicen que en la prueba 2 la energía potencial elástica máxima almacenada en el resorte es 44 julios y que cuando t igual a 0, EP para la prueba 2 es 0. Y nos dicen que esquematicemos sobre los ejes la variación frente al tiempo de la energía potencial para la prueba 2. Vale, ¿qué sabemos ahora? Sabemos que la energía total del sistema va a ser la energía cinética que tenga el muelle o la masa más la energía potencial almacenada en el muelle. Entonces, nosotros sabemos, en primer lugar, que aunque nos den unos ejes tal que así con parte positiva y negativa, sabemos que toda la energía será positiva, ¿no? También nos dicen que empezamos en un cero de energía potencial. Eso quiere decir que en ese momento toda la energía es cinética. A medida que comprimamos el muelle, la energía pasará de ser cinética a ser elástica y viceversa. A medida que estiremos el muelle, la energía pasará de ser elástica a ser cinética. Y esto va a pasar, pues, una vez cuando el muelle se estire y otra vez cuando el muelle se encoja, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí el periodo de 0,8, sabemos que entre el instante igual a 0 y el instante 0,8 va a haber dos puntos en los que la energía suba y baje y suba y baje. Entonces, al final nos va a quedar como dos montañitas de este tipo, donde el máximo será 44 julios y en 0,4, que es la mitad del periodo, la energía potencial volverá a ser 0. Ahora nos preguntan en el apartado B, nos dicen que el sensor de movimiento funciona detectando las ondas sonoras reflejadas en la base de la masa y que el sensor compara la frecuencia detectada con la frecuencia emitida cuando retorna la señal. También nos dicen que la frecuencia del sonido emitida es de 35 kHz y que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Nos piden que determinemos la variación máxima de la frecuencia detectada por el sensor para la prueba 2. Este caso se trata de un ejercicio de efecto Doppler, ¿no? Donde tenemos un emisor fijo y un receptor que se va moviendo, ¿no? Por lo tanto, tendremos que usar las fórmulas de efecto Doppler. Si nos vamos al cuadernillo, sabemos que la frecuencia observada o la frecuencia modificada con la fuente moviéndose es la frecuencia original por la velocidad del sonido, en este caso, entre la velocidad más menos entre la velocidad del objeto. En este caso, ¿qué pasa? Como nos preguntan la variación máxima de frecuencia detectada para el sensor, lo que tendremos que calcular es la frecuencia máxima detectada, que será cuando se aleje, y la frecuencia mínima detectada, que será cuando se acerque. Entonces vamos a tener que utilizar los dos casos. En el primer caso, cuando se aleja, va a ser la frecuencia máxima, serán los 35 kHz por los 340 metros por segundo, entre 340 menos la velocidad máxima que habíamos dicho que era en la prueba 2 9,6 y esto nos da 36 kHz. En el segundo caso va a ser igual, lo único que en vez de con la frecuencia máxima va a ser la frecuencia mínima, 35 por 340 entre 340 más 9,6. El resultado es 34 kHz. Y como nos preguntan la variación de la frecuencia, será la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima, es decir, 36 menos 34, que son 2 kHz. Vale,
El siguiente ejercicio es uno de inducción electromagnética, que ya sabéis que es uno de los temas más jodidos de todo el temario. Entonces nos dicen que tenemos una bobina horizontal que se conecta con un voltímetro ideal y que se deja caer una barra imantada desde el reposo de modo que cae en vertical a través de la bobina y a lo largo del eje central de la bobina, ¿vale? Tenemos aquí un imán básicamente orientado norte-sur y se deja caer. Y nos dan la variación con el tiempo de la fuerza electromotriz inducida por la bobina. Y ahora, lo primero que nos preguntan es que calculemos el valor máximo del ritmo de variación del flujo concatenado con la bobina. El número de espiras de la bobina, que en este caso como solo hay una porque es una bobina simple, pues 1, por el cambio entre el flujo magnético entre el tiempo. ¿Esto cómo lo calculábamos? Acordaos, lo que teníamos que hacer era calcular la pendiente máxima de la gráfica, que siempre se corresponde con esta región. Os dibujáis una línea en esa región donde la pendiente es máxima y veis que el valor máximo es menos 1 por 5 entre 1, es decir, menos 5, y como tenemos la FEM inducida en milivoltios, pues será milivoltios por segundo. Ahora nos preguntan, nos dicen que indiquemos la unidad fundamental para esta respuesta en unidades del SI. Entonces lo que tenemos son voltios entre segundo, ¿no? Y acordaos que el voltio era julio partido de carga entre segundo, ¿no? Pero ni el julio ni el culombio son unidades fundamentales, entonces habrá que expresarlos en unidades fundamentales. El julio sabemos que es de trabajo o de fuerza, ¿no? Entonces será la unidad de fuerza, que es kilogramo por metro partido segundo al cuadrado y otra vez por metro, ¿no? Partido del culombio, que sabemos que es la carga corriente por el tiempo, entonces amperio por segundo, y todo esto dividido por segundo. Al final nos va a quedar kilogramo por metro cuadrado partido de segundo al cubo. Estas, si os las sabéis de memoria, genial, y si no, pues tenéis que ir calculando en las fórmulas. Intensidad es carga entre tiempo, trabajo es fuerza por distancia y fuerza es masa por aceleración, ¿no? Y ahora llega la pregunta que tiene más chicha, que nos dicen que expliquemos por qué el gráfico se hace negativo. Aquí a lo que hay que hacer referencia siempre es, como lo que nos interesa en el cálculo de la fuerza electromotriz es el cambio del flujo magnético entre el tiempo, y el tiempo sabemos que es positivo, queremos ver por qué el flujo magnético aumenta o disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos que nosotros tenemos aquí el norte y el sur, ¿no? A medida que este imán se acerca, va a haber más flujo magnético porque va a pasar por más líneas de campo. Como las líneas de campo son más densas cerca de los polos del imán, y mayor será la variación del flujo magnético. Sin embargo, a medida que nos alejamos, el flujo magnético, acordaos de dibujarlo siempre con las flechas, será cada vez más pequeño. Cada vez pasa por menos líneas de campo y la variación va siendo más negativa cada vez. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida se convierte en negativa y va en la dirección contraria. En primer lugar, la variación del flujo magnético se relaciona con el número de líneas de campo, ¿no? Magnético en este caso, atravesadas por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, en un principio aumenta el número de líneas de campo atravesadas, ¿no? Y por lo tanto, la variación es positiva, ¿no? Y el voltaje positivo. Y en segundo lugar, a medida que el imán se aleje, el número de líneas de campo disminuye, ¿no? Por lo tanto, la variación del flujo será negativa. Y por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida será también negativa. El último apartado nos dicen que hay una parte del gráfico encima del eje T y otra parte por debajo. Que resumamos por qué las áreas entre el eje y la curva T son probablemente iguales. En el examen veis que la parte de arriba es un poco más pequeña, pero es como más bajita, pero es más ancha que la parte de abajo. ¿Qué ocurre? Que este área, ¿no?, representa el flujo magnético total. La fuerza electromotriz inducida es menos el número de bobinas por cambio en el flujo magnético entre el cambio del tiempo. Entonces, si despejamos el flujo magnético total, nos queda que la fuerza electromotriz inducida por el tiempo y luego por un factor que es dependiente del número de bobinas que tengamos. ¿Qué ocurre? Que este flujo, ¿no?, el flujo total está relacionado con el número de líneas de campo que atravesamos. Entonces, el número de líneas de campo que atravesaremos al entrar y al salir será el mismo. Entonces, el número de líneas de campo será el mismo y por lo tanto el flujo será el mismo. El área representa el flujo magnético, es decir, las líneas de campo atravesadas. El flujo magnético es el mismo porque se atraviesan el mismo número de líneas de campo al entrar y al salir y por lo tanto las áreas serán iguales.
Vale, y ahora nos dice que predigamos los cambios que habría en el gráfico si la barra imantada se deja caer desde una altura más pequeña sobre la bobina, ¿vale? Entonces, lo que pasaría, acordaos que nosotros queremos ver los cambios que habría en la fuerza electromotriz. El número de líneas de campo no cambiaría, ¿no? Porque siguen atravesándose las líneas de campo que lleva el imán asociada, pues serán más o menos según lo fuerte que sea el imán. Por lo tanto, el flujo magnético, en principio, no cambiaría. Lo que sí que cambiaría sería su variación con el tiempo. Al dejar caer el imán desde menor altura, va a alcanzar menos velocidad y va a tardar más tiempo en atravesar la bobina. Por lo tanto, el cambio por unidad de tiempo será más pequeño. La gráfica no será tan alta, sino que será más estirada porque tardará más tiempo en atravesarlo y los picos serán más bajos. Sin embargo, el flujo, que acordaos que era este área, seguirá siendo el mismo, ¿no? El flujo será el mismo, así que las áreas bajo la gráfica no cambiarán. El imán irá más despacio y esto tiene dos consecuencias. El cambio en el flujo no será tan rápido, no será tan brusco y entonces los picos serán menores. Y por otro lado, el imán tardará más en atravesar la bobina. El instante en el que lleguemos a 0 voltios, es decir, este instante tardará más en ocurrir porque en el momento en el que el imán pasa es cuando no hay variación. Estará desplazado hacia la derecha. Vale, y vamos ya con la última pregunta, que está relacionado con el tema de física de partículas, longitud de Broglie y demás. Nos dicen que tenemos un experimento donde incide un haz de electrones con energía de 440 megaelectronvoltios sobre núcleos de oxígeno 16. Y ahora nos dicen que se muestra la variación frente al ángulo de dispersión de la intensidad relativa de los electrones dispersados. Este mínimo está como alrededor de 45 grados. ¿Vale? Como es intensidad relativa, en el eje vertical no hay unidades y aquí sería el ángulo de dispersión. Vale, lo primero que nos dice es que identificamos una propiedad de los electrones evidenciada en este experimento. Vamos a pensar, ¿este experimento qué es? Este experimento lo que es al final un experimento de difracción, ¿no? Nosotros lanzamos los electrones contra una pared de átomos de oxígeno en este caso y los resultados son que los electrones se distribuyen con mayor o menor intensidad como si fuera una onda, ¿vale? Entonces, este experimento que evidencia que el electrón, aparte de tener un comportamiento de partícula, como ya suponemos, también tiene un comportamiento de onda, el comportamiento ondulatorio del electrón. También nos piden que demostremos que la energía de cada electrón es de 7 por 10 a la menos 11 julios. Entonces, sabiendo su energía en electronvoltios, en megaelectronvoltios, ¿no? Que era 440 megaelectronvoltios, simplemente un cambio de unidad es fácil. Podemos hacerlo por factor de conversión o por regla de 3, ¿no? Si un electronvoltio es lo mismo que una carga del electrón, pero en julios, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 11 julios. 440 megaelectronvoltios serán E. La energía será 440 por 10 a la 6, porque acordaos que son megaelectronvoltios, por 1,6 por 10 a la menos 19 y la energía queda aproximadamente 7 por 10 a la menos 11 julios, ¿vale? Ahora nos dicen que la longitud de onda de de Broglie para un electrón viene dada por hc entre E, que demostremos que el diámetro para el núcleo de oxígeno está en torno a 4 fm. Lo primero, fm, si os acordáis, son femtómetros, que no son una unidad que utilicemos muy a menudo. En el cuadernillo de fórmulas vemos que femto es 10 a la menos 15, entonces es 4 por 10 a la menos 15 metros. Por otro lado, sabemos que la longitud de onda, utilizando la fórmula que nos han dado, hc entre E, es decir, 6,63 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8, entre la energía, que ya habíamos dicho que era 7 por 10 a la menos 11, y el resultado de la longitud de onda es 2,8 por 10 a la menos 15. ¿Pero qué pasa? Que esto es un experimento de difracción, y si os fijáis aquí en la gráfica, nos han dado los ángulos de dispersión. ¿Cómo podemos determinar el diámetro del oxígeno? Si nosotros estamos lanzando aquí el haz de electrones, nosotros vamos a tener aquí la red de difracción con los átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno estarán separados una distancia d del diámetro, ¿no? Entre ellos, vamos a suponer. Y será como la anchura de las líneas de la red de difracción. Entonces, tendremos que usar la ecuación de la red de difracción, ¿vale? Que si os acordáis, nos decía que era n
por lambda es igual a d por el seno del ángulo de difracción. Por lo tanto, en nuestro caso, n, que era el orden de difracción, vamos a suponer que es el primero. No nos han dicho nada, así que tenemos que suponer que es el primero porque no sabemos qué pasa antes. De todas maneras, si esto es 30, vemos que antes, en la gráfica, está creciendo. Así que no tiene pinta que vaya a haber otro mínimo antes de 30 grados. Esto será 1, el orden de difracción. Por la longitud de onda, la que acabamos de sacar, 2,8 por 10 a la menos 15, será igual a d por el seno del ángulo de difracción. ¿Qué ángulo de difracción van a tener los electrones que choquen con el átomo de oxígeno? Serán estos. Cuando no aparezcan los electrones en la intensidad recogida, serán los que han chocado con el átomo de oxígeno. Por lo tanto, será por seno de 45. Utilizando la fórmula, reorganizando, nos queda que es 2,8 por 10 a la menos 15 entre el seno de 45, que es aproximadamente 4 por 10 a la menos 15. Vale, y en el último apartado que vamos a hacer, nos preguntan que estimemos el volumen del núcleo de estaño 118,50, a partir de lo que hemos calculado. Entonces, 118 estaño 50. También sabemos que el radio del oxígeno 16,8 era 3,9 por 10 a la menos 15 metros. Y, por otra parte, sabemos que el volumen es proporcional al número de nucleones, ¿no? Aproximadamente podemos establecer que el volumen es 4/3 de pi por el número de nucleones por el radio del nucleón y todo esto al cubo. Entonces, en este caso lo que podemos establecer es el radio del estaño en función de el radio del oxígeno. Para el estaño va a ser 4/3 de pi por 118 por el radio al cubo. Mientras que en el oxígeno sabemos que el radio del oxígeno, ¿no?, será como 16 por el radio del nucleón, porque el oxígeno está compuesto de 16 nucleones. Lo que tenemos al final es que el volumen del estaño al final nos va a quedar 4/3 por pi por el número atómico del estaño entre el número de nucleones del oxígeno por el radio del oxígeno y el radio al cubo, ¿vale? Por lo tanto, el volumen del estaño nos va a quedar como 4/3 por pi por 118 entre 8 por el radio, que era 3,9 por 10 a la menos 15, y todo esto al cubo. El resultado será, entonces, que el volumen del estaño será aproximadamente 2,4 por 10 a la menos 43 metros cúbicos. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya ayudado y os haya servido para resolver dudas o repasar conceptos. Acordaos de darle like, suscribiros, recomendarlo. Si tenéis alguna sugerencia, alguna recomendación, algún tema que queráis que veamos, dejadlo en comentarios. Y acordaos que podéis pedir clases en Ivy Web de cualquier asignatura que deis en el Ivy.